Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a José Medina Mora, el presidente de la Coparmex. Varios temas, querido Pepe, uno de ellos, bueno, pues tiene que ver, y hay algo que, digamos, no está en la agenda, pero importante porque aquí lo dijiste en términos de, pues, el aumento al salario mínimo, que hay consenso ahí, comienzo por los puntos de encuentro de 12% para el 2025, lo ha dicho también la presidenta. ¿Cómo ves esa parte, querido José? Sí, muy buenos días, Rodrigo, qué gusto saludarte. Y desde luego, como sabes, el objetivo que tenemos en Coparmex es llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar. Esto es que en una familia de cuatro, donde dos trabajan, esos dos salarios mínimos alcancen para que los cuatro integrantes de la familia tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Eso es también conocido como dos canastas básicas. Eso, el objetivo es lograrlo en el 2026 y encaminándonos hacia allá. Para el 2025 la propuesta es 12% y efectivamente coincide con la propuesta de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces vamos en esa línea de ir cuidando que el aumento del salario mínimo no nos genere inflación, pero que tampoco nos genere informalidad. Y es por eso en el cálculo que se hace y en el que coincidimos este mes en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se discute este aumento del salario mínimo. Es un organismo tripartita, entonces, digamos, hacia finales de noviembre, empezando diciembre, se hará el anuncio ya oficial de lo que se negocie en esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y luego eso está de alguna suerte correlacionado con el PASIC 2. No sé qué tantos efectos concretos tiene en la inflación en general, pero bueno, pues sí, obviamente es importante para muchas familias. ¿Cómo viste esta segunda edición del famoso PASIC? Sí, bueno, celebramos que se haya llevado a cabo a partir de un diálogo, un acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada, como fue el PASIC 1. En este sentido, pues fue más fácil bajar la inflación del 9% al 4,5%. En el PASIC 1 ahora será más difícil bajarlo del 4,5% al 3%. Sin embargo, vale la pena hacer este esfuerzo en donde, por un lado, las empresas de manera voluntaria deciden en uno o más de los 24 productos que se seleccionaron no trasladar el aumento de costos a los precios, y por otro lado el gobierno ayuda precisamente a quitar costos como son pues tantas regulaciones que hacen improductivo el trabajo, pero también ayudarnos en la disminución de robo de mercancía en las carreteras, que también impacta en los costos precisamente de estos productos. Entonces, pues celebramos que se haya llevado a cabo este PASIC 2 a partir de nuevamente un diálogo entre el gobierno y la iniciativa privada, un acuerdo de unidad. Me parece que esa es la manera en que tenemos que trabajar, seguir en esta colaboración el gobierno y el sector empresarial. Ahora, hay otros componentes en donde pues no se da esta coincidencia. Obvio, ya es inminente la desaparición de los órganos autónomos. ¿Cuál es la posición de Coparmex con respecto a eso? Bueno, digamos, en la construcción de la democracia que eh, hemos hecho como país en las últimas 3 décadas, dos elementos fundamentales eran la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, de tal manera que si el legislativo aprobaba una ley que era inconstitucional, el judicial, específicamente la Suprema Corte, pudiera declararla, desecharla por inconstitucional o un decreto del Ejecutivo. Eso se ha terminado, estamos en un nuevo régimen, Rodrigo, en donde, pues a raíz de que el INE les dio mayoría calificada a Morena y sus aliados, cuando en la votación sacaron un 54% de los votos, se les dio el 74% de los asientos en la Cámara de Diputados, y esto hace que puedan cambiar la Constitución, y es lo que hemos estado viendo con las 18 reformas constitucionales que dejó sobre la mesa el presidente anterior, de tal manera que efectivamente será ahora en estos órganos autónomos que eran contrapeso. Bueno, a la hora de integrarlos al Ejecutivo, pues será más difícil que puedan ejercer su función. Por ejemplo, un ciudadano que quería información y lo solicitaba a una agencia de gobierno, cuando esta información era negada, el ciudadano podía acudir al INAI y el INAI le mandataba a la agencia de gobierno que entregara la información. Pues ahora habrá que ir al gobierno a decir que el gobierno no entrega la información. Eso dificulta más la aplicación de estos órganos autónomos. Nos preocupa, Rodrigo, especialmente
el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, porque son compromisos que firmamos en el TEMEC. Viene la revisión en el 2026, que empieza en el 2025, y bueno, tendremos que explicar cómo lograremos esa independencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones estando integrado en la estructura del Ejecutivo. Lo mismo, el cómo vamos a impedir que haya esa monopolios, oligopolios, cuando la Comisión Federal de Competencia Económica desaparece y se integra como una función del Ejecutivo. Totalmente, y sobre todo, bueno, en un gobierno en Estados Unidos, el de Donald Trump, que va a ser mucho más adverso, desafiante para México, tanto por los nombramientos que ya vamos viendo, como por las declaraciones del propio presidente y lo que se puede intuir observando, por supuesto, la agenda en la Unión Americana. Las declaraciones ayer del embajador Ken Salazar fueron bastante enfáticas y es todavía un embajador demócrata, entonces se ve compleja esa parte y esto de los órganos autónomos es importante. ¿Cómo estás viendo, digamos, la parte en términos de cómo se está, eh, pues, haciendo frente común con el sector privado, si es que está ocurriendo, desde el gobierno mexicano para enfrentar esto, que será un paso desafiante en términos no solo del TEMEC, sino de la redefinición de la agenda México-Estados Unidos? Sí, bueno, sí, la relación bilateral México-Estados Unidos será compleja, pero tenemos confianza en el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y en el canciller Juan Ramón de la Fuente. Estamos trabajando con ellos, precisamente apoyándolos en todo el proceso de revisión del tratado a través del cuarto de junto, de tal manera que, bueno, haciendo equipo, apoyando en lo que desde el sector empresarial podemos hacerlo, confiando en las habilidades que tiene tanto el secretario de Economía como el canciller, porque sí viene una relación compleja, la relación bilateral. Ya conocemos cómo es Trump, ya empezó a amenazar. Sin embargo, bueno, la postura del secretario de Economía, es decir, a ver, el mismo TEMEC tiene las herramientas para que si uno de los países del tratado pone aranceles, pues el otro también puede responder. Nos parece adecuada esa postura y desde luego ya estamos acompañando tanto al secretario de Economía Marcelo Ebrard como al canciller Juan Ramón de la Fuente en este proceso de revisión del TEMEC. Por supuesto. Y es que, bueno, pues estamos viendo varios cambios. Sin duda, algo que hemos hablado también, José, es la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y eso, más allá a nivel ciudadanos, que es bien preocupante en términos de elegir a jueces y magistrados, y bueno, es verdaderamente complejo, pero también para las empresas, ¿no? Porque de repente ya no hay eh, árbitros, digamos, y eso tiene impactos en la inversión, por supuesto, pero también lo puede tener en el TEMEC ahora que se va a revisar si no es que renegociar. Sí, desde luego la misma sesión del CEO Dialogue que se llevó a cabo el 15 de octubre, que celebramos que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en los primeros 15 días de su presidencia haya convocado este CEO Dialogue. Y bueno, los CEOs fueron muy claros en decir, a ver, necesitamos reglas claras para poder decidir si hacemos las inversiones en México o no. Necesitamos que haya seguridad, necesitamos que haya certidumbre jurídica, necesitamos que haya energía limpia disponible, necesitamos que haya infraestructura. Pero en particular, digamos, uno de los CEOs sí fue muy claro en decir, a ver, México tiene la libertad de decidir sus leyes y las empresas tenemos la libertad de decidir en dónde invertimos. Y en particular señaló que la incertidumbre que generaba esta reforma al Poder Judicial aumentaba la incertidumbre para la inversión en México. Pues bueno, estaremos al pendiente de ver cómo se puede implementar esta reforma al Poder Judicial, que sean los mejores perfiles, y es el llamado a Claro, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para que propongan los mejores perfiles de tal manera que claro, aquellos que puedan ser electos pues cumplan lo que se requiere precisamente por para supuesto. lo que cualquier ciudadano, una empresa o una empresa internacional requiere en Claro. caso de que haya alguna complicación en su inversión. José Medina Mora, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, presidente de la Coparmex. Igualmente, fuerte abrazo, Rodrigo. Gracias.